10 de julio de 2022. El estudio del compendio de la doctrina secreta en su página interna 201 al principio de la Shloka 7. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. La Shloka 7 nos dice: ellos se disgustaron. Se está refiriendo a estas, como si dijéramos, intentonas hechas para manifestar la humanidad sin la ayuda superior. Nuestra carne no está ahí, dijeron. No hay rupas aptos para nuestros hermanos de la quinta. No hay moradas para las vidas. Aguas puras, no turbias, deben ellos beber. Sequémoslas, o sea, las aguas. Esto se está refiriendo a esta ayuda de esta jerarquía divina, que era la única que podía enmendar lo que, usando las experiencias de las rondas pasadas, se había usado para manifestar a estos cuerpos tan groseros, porque ya la cuarta ronda implicaba este descenso a la vía o a la etapa más densa de la encarnación planetaria, y ya no era posible que se mantuviera el funcionamiento de la vida divina a través de esos cuerpos tan densos. No habían llegado a máxima densidad, pero ya en el inicio mismo de la ronda no estaban aptos para la parte superior. Es decir, ese quinto principio, esa quinta expresión de la conciencia a través de lo que llamamos la mente. Esta frase, que es bastante, consideramos, indefinida, y que no dice a qué hermanos de la quinta específicamente se expresan, ha dado lugar, como ustedes saben, a distintas interpretaciones, sobre todo en el libro sobre el poblamiento de la tierra Bárborca, que interpretó que era que esta completa encarnación es la quinta encarnación, que la luna, como era más atrasada, era la cuarta, porque tenía que ser inferior. Pero ustedes saben que eso no se puede tener la certeza. Bessel y Peter, basado en las referencias que hace HPB, que no son tampoco exhaustivas ni completas, pues interpretaban de que la luna era no tan, como si dijéramos, densa como la cadena terrestre, que era la tercera, que la cadena terrestre es la cuarta. Por esto estos peligros, por esto la necesidad de ese gran plan de la fraternidad, como se le llama, de acelerar la evolución del quinto principio para que no hubiera más degeneración, porque desde un principio lo que surgió sin la ayuda de las jerarquías estas superiores divinas, que sí dominaban la conciencia mental desde periodos anteriores, pusieron remedio a través de esto que vamos a ver que se hace o que se describe aquí: secar esas aguas turbias, poder eliminar esa expresión animálica de estas criaturas que vimos que no estaban capaces de poder ser impactadas con este progreso de la mente, y que sí, ya a mediados de la tercera raza raíz
a mediados de esta cuarta ronda, a mediados de ese resumen que se hizo para que todas las mónadas que posiblemente podían terminar su individualización se unieran a nuestra humanidad, y que esta capacidad de poder expresarse completamente el septenario en los cuerpos físicos, el impulso que se dio a nuestra humanidad lo hizo posible. Que no, ustedes van a ver, como es natural, un poquito más adelante, que no todos los Pitrisaniśvatas encarnaron, todos los que estaban llamados a hacer una tercera parte se negó, y eso va a producir también toda la serie de contratiempos que veremos también en las siguientes etapas de esa negativa. Pero las primeras mónadas de nuestra humanidad que pudieron entonces ser impulsadas, y no solo impulsadas, ser totalmente unificadas con las mónadas, o ambas mónadas convertirse en una, porque en realidad toda mónada es universal. Recuerden la unidad de la vida que no se puede nunca perder de vista. Pues alcanzaron la culminación de la rueda de nacimientos y muerte en esa misma tercera raza. Y son por eso los que inauguran la expresión dentro de la tierra de la jerarquía que protege la evolución humana, nuestra fraternidad de adeptos. Porque ellos sí hicieron parte de nuestra humanidad. Pero claro, liberados de la rueda de nacimientos y muerte, a que su alta evolución en esquemas anteriores les permitió a ellos acelerar y ellos mismos participar, porque es que la evolución no termina. Ellos habían alcanzado ese altísimo grado de evolución del desarrollo de la inteligencia, pero recuerden que se tiene que seguir, y que cada jerarquía en que se convierte un ser humano liberado de la rueda de nacimientos y muerte, que puede y de hecho abandona aún su individualidad como limitación, continúa evolucionando a través de su labor que hace como auxiliar del lobo en los distintos niveles de una evolución más alta, como es la de la jerarquía superhumana. Y por ello, la evolución va a continuar también en ellos, de una manera como servicio, como sacrificio, como elevación de ellos mismos al elevar a los demás. Y al acelerar la evolución humana de los demás aspectos monádicos, que es lo que se logra con esta acción que ellos hacen aquí. La parte A del comentario nos dice, citando al catecismo, recuerden que el catecismo es un epítome de interpretaciones que se le da a los discípulos. HPB, cuando estuvo recibiendo directamente de su maestro, recibió este catecismo y se le autorizó a ella poner algunos de estos aspectos más importantes para facilitarnos el poder entender todo este proceso de la evolución de la vida y de la conciencia en el reino humano de nuestra humanidad actual. Hermano, había una llamada en las moradas para la vida. Había una llamada. Perdona, sí, verdad que se me pasó. Gracias, Ernesto, gracias a mí. Sí, las mónadas, las llamadas se refiere a las mónadas de las semejanzas de hombres de la tercera ronda, las enormes formas parecidas a monos. Es decir, que esa era la parte de la humanidad que estaba individualizada y que en las tres primeras rondas, y sobre todo en esa tercera, pues se expresaron como seres humanos. Pero si ustedes van
recuerdan o vuelven a los que ya lo hayamos estudiado. Si ustedes van tanto en el compendio como en la tercera, la descripción de la tercera ronda, de la primera, segunda y tercera ronda, ven que la cadena se fue, digo, los globos de la cadena se fueron expresando en un nivel más denso cada vez, y ya en la tercera ronda, esas formas humanas, aunque no llegan a nuestra actual densidad, que en el caso de la cuarta ronda prevaleció el sólido sobre los demás elementos. En la tercera prevaleció el líquido sobre los demás elementos. Y estas formas enormes no podían cohesionarse como se cohesionó la forma humana en esta cuarta ronda, que sí llega a predominio de sólido hasta la cuarta raza. Es la quinta la que tiene ahora otra vez una correspondencia con la tercera raza y con la tercera ronda, en el inicio sobre todo, en que el líquido predomina sobre el sólido. Pero de todas maneras nosotros tenemos todavía huesos, que es el punto de inflexión donde en el arco de descenso se puede separar los sexos, se puede dar este impulso y completar el enlace con la inteligencia, con la mente, de la cual carecían de expresión esta humanidad de la tercera ronda, y sus cuerpos eran parecidos a nuestros monos actuales. De ahí tanta confusión que hay, de que la humanidad, desde el punto de vista físico, desciende de la forma de mono. En realidad, aunque haya estas puentes o enlaces como conciencia, el ser humano no desciende de ellos. Se tiene que individualizar, y esa individualización es un proceso complejo y no tiene que ver exclusivamente con la evolución de la forma, tanto en encarnaciones anteriores, en rondas anteriores, como en esta cuarta ronda. Gracias a mí. Y entonces, ella toma del catecismo parte de esos comentarios. Siempre recuerden que tanto en la obra como lo respetaron los compendiadores de este compendio, se mantiene en letra itálica o bastardilla. Y también ella lo ponía casi siempre entre comillas. De los mundos materiales descienden los que diseñan el hombre físico en los nuevos manvántaras. Son ellos la palabra la significa espíritus inferiores que poseen un doble cuerpo, es decir, una forma astral dentro de una etérea. Son los diseñadores y creadores de nuestro cuerpo de ilusión, que ya es la contrapartida física. Y ellos lo tienen que hacer porque esta humanidad todavía, estas mónadas individualizadas, al no haber pasado en mundos anteriores por esa experiencia, no pueden hacer este enlace entre los más etéricos y lo más físico. O sea, lo que llamamos el cuerpo, se llama en la doctrina secreta cuerpo astral, después se le llama doble etérico, aunque HPV usó una o dos veces, no siempre, la misma terminología doble etérico o nivel o doble etérico, sí, doble etérico, porque es un doble que se va a expresar en el nivel concreto, en los niveles sólido, líquido y gaseoso, en la parte más densa o física. Esa parte después va quedando aislada, sobre todo ese cuerpo astral o ese cuerpo etérico o doble etérico va a quedar en los niveles
etérico del plano físico, lo más sutil. Y allí, por tanto, va a estar el átomo permanente de la mónada reencarnante. Y continúa. Las dos letras y la llamada segunda nos dice, en el sistema esotérico, los 7 principios del hombre se representan por 7 letras. Las 2 primeras son más sagradas que las 4 letras del tetragramatón. Ustedes saben que fueron 4 letras que se usaron para dar o para llamar el nombre sagrado de los antiguos, vamos a decir, creyentes en un Dios personal, que se convirtió en personal. Indudablemente que la instrucción original no la era, pero la tendencia humana en un nivel ya tan denso como el nuestro y con una mente a medio desarrollar o poco desarrollada, a los que recibieron muy poca influencia de los Pitris Amnisbatas, los de mente cuadrada, como se le llama en la doctrina, pues hizo que todo esto se haya ido enseñoreando en la degradación de nuestras religiones, de las interpretaciones alegóricas y más sutiles de estas terminologías de la filosofía esotérica, y el sistema esotérico hasta cierto punto fue deformado por interpretaciones exotéricas en las distintas religiones, sobre todo en Occidente, aún en el Oriente. Indudablemente que no quedó la pureza que cuando se formó nuestra raza hace 1 millón de años en la antigua Aryavarta, pues dio origen después a las 6 grandes escuelas filosóficas, pero ya que se fueron haciendo exotéricas según fue decayendo la edad de oro primero, y se pasó a la de bronce, a la de plata, y ahora estamos en Kali Yuga, o edad de hierro, a partir del, más o menos, de la muerte de Krishna en el 4104 a.C. de nuestra cronología actual. Así que las 2 letras se refiere a esto, lo más alto y lo más sagrado. La mónada, llamada también el dragón doble. Dragón, ustedes saben que es otro símbolo de la serpiente, de lo sagrado, de aquello que simboliza lo más alto de una constitución en el sistema esotérico. Y por eso dragón doble, porque está constituido no solo por 2 letras, sino por 2 principios. Descendieron, las 2 letras descendieron dentro de las formas proyectadas por los La, llamados también entre nosotros Pitris, y en esta obra sobre todo, desde las esferas de expectación. Recuerden que la palabra estar expectante es estar atento, pero también esperando algo. Y ella nos explica en la llamada las esferas intermedias, en donde las mónadas que no han alcanzado el nirvana se dice que dormitan en inactividad inconsciente entre 2 manvántaras, o sea, en un pralaya. Y como no han alcanzado el enlace de toda su naturaleza inferior y quedan en una naturaleza intermedia dormido, solamente se disuelve o se aún en ciertos pralayas menores nada más se aquietan o no se usan, pero quedan ahí como posibilidades o como aún presencia esencial. Esos vehículos que no se están usando porque hay un pralaya o porque la ronda está en alguno de los globos no físicos y por tanto no de
de este globo terrestre, y por ello, al no haber alcanzado la conciencia nirvánica, pues están dormitando, es decir, son incapaces de tener respuesta a las vibraciones de estos planos superiores, que no solo no se disuelven, sino que pueden ser objeto de expresión de conciencia en mónadas avanzadas que hayan alcanzado el nirvana. Porque el nirvana ya está en esas dos letras superiores, Atma-Buddhi. En esos dos niveles superiores del quíntuple universo en que se manifiesta nuestra actual cadena planetaria, nuestra actual ley de evolución, porque la evolución humana todavía no alcanza los dos planos divinos, Adi Anupadaka, sino que va desde Atman a el plano físico. Así que las dos letras, bueno, no, ya desde las esferas de expectación, perdón, pero son como un tejado sin muros ni pilares en que descansar. Miren la forma alegórica, son como, no es que sea un tejado, son como un tejado, es decir, lo más alto, porque como no se disuelve, y ahí están de verdad estas expresiones de la vida que no pueden expresarse en la forma inferior y ni aún tienen conciencia en estas formas sutiles, en estas dos letras superiores, son un tejado sin muros ni pilares en que descansar. Es decir, que son como si dijéramos, están dormidas en el aire, dormidas en la nada para ellos, de expresión, porque no tienen la evolución para expresarse conscientemente en los dos planos superiores. El hombre necesita 4 llamas y 3 fuegos. 4 llamas aquí simboliza la expresión inferior mortal, la personalidad. 3 fuegos simboliza esa tríada superior y 4 más 3 nos da el 7. El hombre siempre es un septenario, actuando o impedido de manifestarse totalmente, como vimos en estos hombres animálicos, como vemos durante estos pralayas interrondas, etc. Para hacerlo en la tierra. Es decir, en la tierra tiene que llegar a expresar ese septenario, si no, no culmina su evolución humana. Y requiere la esencia de los 49 fuegos para ser perfecto. ¿Por qué 49? Porque son 7 por 7. Porque esta constitución centenaria se tiene que perfeccionar y expresar en distintas rondas, en distintos niveles de esas rondas, etc. Y eso nos da también las 7 razas, las 7 subrazas, todo lo que sea un múltiplo de 7 está relacionado con todos estos ciclos y con toda este perfeccionamiento de la experiencia a través de la ley de evolución. Aquellos que han abandonado las esferas superiores, los dioses de la voluntad, y nos da la 4ª llamada, los suras, que más tarde se convirtieron en los asuras, que dogmáticamente son los demonios de la mitología brahmánica. Pero la partícula A es no. Es decir, se convirtieron en asuras porque cumplen con su función jerárquica de impulsar la evolución de la cadena o de una de las cadenas de rondas posteriores a su culminación de la evolución de estos 7 por 7, 49
expresiones de la vida en la forma para completar el nivel de evolución primero humano y después de ciertas jerarquías como la de los Pitris Varishats y poder hacer las funciones de Pitris Agnisvatas. Es decir, los Pitris que tienen que ver con los vehículos inferiores son los que no han pasado por la etapa de expresarse con una jerarquía totalmente solar, divina, capaz de manejar los 7 principios y los 5 planos donde los 7 principios evolucionan. Mientras que los Pitris lunares manejaban y podían nada más que ayudar a hacer los enlaces de las mónadas individualizadas que no habían pasado por toda la etapa humana para que pudieran completar su expresión centenaria a través, sobre todo, del doble etérico, que es uno de los expresiones de la vida en la forma más misteriosos, porque recuerden que el prana se manifiesta en los 7 planos y sin embargo en nuestra constitución nada más que se nos explica cómo se manifiesta en este doble etérico y el que hace posible que la vida se pueda expresar en la forma, no solo como expresión del cuaternario, sino que en algo también va transformando y se va uniendo a la tríada superior cuando la evolución lo permite, claro, y la mónada humana, o la expresión monádica humana, recuerden la mónada es una sola, se lo propone y da el impulso necesario. Hay una serie de misterios en cuanto a este doble etérico, en cuanto a por qué se le llama astral, que es porque nada más que es luminoso, pero si tiene luminosidad es que ya está reflejando algo superior. Y por ello es también ese misterio que HPV no llega a expresar en detalle, de que mientras vivimos no tenemos Kamarupa, que solamente al morir es que Kamarupa se manifiesta o se expresa. Bessan y Littvitel lo adecuaron a al promedio de nuestras comprensiones como un reacondicionamiento o la palabra no me viene ahora a la mente, que se reordena, un reordenamiento de la materia del plano, del vehículo, y que entonces hace que lo más denso quede afuera, lo más sutil dentro, es decir, la conciencia va hacia adentro, porque la conciencia después de la muerte sí tiene que ir hacia adentro. Y si nosotros logramos que esa conciencia entre hacia adentro en plena vida, que es lo que es la verdadera meditación, entrar en nuestro centro y poder apreciar todo desde el centro y en nuestro centro, en nuestro interior, la vida del ser humano cambia. Si no, no hay verdadera meditación. Seguimos expectantes, pero no meditantes. Porque estamos expectantes a lo que está afuera. Es decir, a nuestros vehículos materiales. Y la conciencia no se centra en sí misma y no progresa lo que tiene que progresar. Fíjense cómo aún en estos inicios tenemos una serie de enseñanzas implícitas para poder nosotros estar en ese tejado sin muro ni pilares. No se necesita lo material. Se necesita activar lo superior. Y lo superior se activa adentro, en el centro de cada uno de nosotros. Así que aquellos que han abandonado las esferas superiores, los dioses de la voluntad,
son los que completan el Manu de ilusión. Es decir, el pensador. Manu es un pensador o Manu, no importa, a veces se le pone el acento, en inglés no tiene, yo no sé cómo se pronunciará en sánscrito, pero de todas maneras, ¿en qué sentido? En que no podemos usar esa conciencia en su plenitud mientras no lleguemos a nuestro centro. Mientras no irradiemos desde el centro toda nuestra vida, incluida los vehículos inferiores en los cuales se manifiesta nuestra vida como personalidad. Eso hay que transformarlo. Y los dioses, es decir, estos pitris animatas, estos suras, descienden por sacrificio para despertar los principios que no funcionan en las mónadas que no han pasado, que no hemos pasado anteriormente, en manvántaras anteriores, por el doble proceso de involución y evolución de la conciencia. Habíamos pasado por el proceso de involución y habíamos tocado ya en el arco del reascenso la evolución hasta el nivel de individualización humana, pero teníamos que hacer este arco final reascendente que nos lleve de nuevo a la unidad, que nos lleve de nuevo a la perfección de los tres fuegos y las cuatro llamas funcionando íntegramente, que es lo que es un hombre celeste, un adepto que se libera de la rueda de nacimientos y muerte y que continúa su evolución nada más como jerarquía, no como individuos separados, aparentemente separados, porque nunca nos hemos separado. Ni nada se separa jamás. La manifestación, por eso es nayádica. Y termina ella poéticamente esta cita del comentario. Pues el dragón doble no tiene dominio sobre la mera forma. Es como la brisa en donde no hay árboles ni ramas que la reciban ni alberguen. No puede afectar la forma cuando no hay agente transmisor. Y ya aclara entre paréntesis, no pertenece al comentario original, manas, la mente. Y la forma no le conoce. Mientras no se activa este agente transmisor. Y los pitris varishats no lo pueden hacer. Son lunares. Vienen de la cadena planetaria anterior y no edificaron esta facultad. No la alcanzaron, no la ganaron, no les era requerimiento para salir de la rueda de nacimientos y muertes en la cadena lunar. Y por ello, como Pitris Varishats, hacen esta labor básica de las formas inferiores, pero el elemento superior lo tienen que poner estos suras que descienden como asuras, estos pitris nisvatas que van a encarnar en nuestras mónadas, que van a fundirse con las mónadas más adelantadas de nuestra cadena planetaria y van a alcanzar su siguiente grado de evolución por ello. Y continúa también del comentario. En los mundos más elevados, los tres son uno. Como todo lo que aparece como múltiple, que mientras más se eleva, más despierta a su unidad. Despierta. No la logra porque nunca se pierde. Y en la llamada 5 nos aclara nuestra terminología que ella usó después.
en el resto de antropogénesis, Atma, Buddhi y Manas. En el Devachan es necesario el elemento superior del Manas para constituir un estado de percepción y conciencia para la mónada desencarnada. Y la actividad de Manas en nuestra encarnación, o sea, en nuestra personalidad, que es lo que todos nosotros tenemos despierto, por igual, más o menos. No hay elementos dignos de ascender con su pureza, con su divinidad inherente al nivel devachánico, aún a los planos inferiores manásicos, no al devachán abstracto, al devachán de la parte de ideación. Se pierde esa personalidad. Su manas es rescatado por jerarquías, que ella lo va a decir en una parte de, no sé si creo que en Antropogénesis o en otra de sus obras, no importa. Pero sí, ella lo aclara. Manas nunca. Es más, cualquier mal uso de nuestro manas, por deseo, porque el mal uso del manas siempre tiene que ver con un deseo inferior. Si no puede subir al Devachan, esos aspectos manas, esa jerarquía la limpia. Manas es divino y no puede disolverse junto con Kama, que sí es un reflejo distorsionado de un principio, el de la voluntad, y mucho menos con el cuerpo físico o con el doble etérico. Así que, pero si no hay elemento que pueda, de la personalidad, repito, de lo que hemos vibrado con nuestra personalidad, por eso los malos pensamientos son tan peligrosos. Unir un pensamiento a una mala emoción, a un mal deseo, es casi que suicida para esa parte mental nuestra. Por eso es que envejecemos tan rápidamente con nuestra mente. Por eso de una mente creativa que tiene todo niño, imaginativa, etcétera, pasamos a ser la mayoría de nosotros mentes repetitivas, mentes automáticas, mentes que repiten lo que oyeron, o como llamamos modernamente en las cosas de políticas y esto, los que nos adoctrinaron. Y el ser humano pierde la frescura de su mente, o no la ejerció nunca porque es una mónada muy poco, que ha encarnado muy poco y muy poco evolucionada mentalmente. Pero si ya tenemos cierta mentalidad, pero la usamos como muchos intelectuales, como muchos políticos, como muchas personas en la vida práctica, para el egoísmo, para dañar a otros, para unirlo a un mal sentimiento, para ver cómo podemos hacer daño a otros, etcétera. Eso es suicida para el alma personal. Y todo eso no puede ir a Devachan. A Devachan nada más que va ese Manu, espejo de la tríada, que haya sido bien empleada, aunque sea en el cuerpo mental inferior. Aunque haya tenido algún que otro o muchos arrastres de Kama, pero de un Kama que aunque personal, no sea de separatividad, de malignidad, de planear un daño, una venganza, cualquier cosa negativa. Esa es la responsabilidad que tenemos con nuestra mente, todos los seres humanos. Tenemos nosotros que ser capaces de honrar nuestra tríada superior paso a paso en toda nuestra encarnación. Sí, porque en los mundos elevados los tres son uno. En la tierra, al principio, el uno se convierte en dos.
son como las dos líneas, los dos lados de un triángulo que ha perdido su línea base, la cual es el tercer fuego. Ese que nos va a actualizar esa jerarquía de los Manasaputras, de los Pitris Agnisvatas, de los dioses solares. Los nombres son muchos. La idea es la que hay que tratar de alcanzar correcta. Y es la que nos da la responsabilidad. Lo más superior no va a descender, aunque se refleje a través de Budi en Kama, a través de Andan en acción física, pero ya ese es un reflejo. De todas maneras, tiene la responsabilidad kármica, como es natural. Todo lo que deseemos y todo lo que hagamos, si no es correcto, lo vamos a pagar, pero en la personalidad. Pero no podemos enredar al deseo y a la acción una mente que tiene que estar siempre como en la escala de oro. Vida limpia, mente abierta, corazón puro. Son los tres símbolos de que esa pureza hay que mantenerla integralmente a través de la mente, que es la que se está manifestando en nuestros niveles inferiores de evolución. Y cómo tenemos que ser responsables de que aunque estén reflejados, por eso engendramos karma, los dos se expresan muy distorsionadamente en deseo y acción. Pero la inteligencia no la podemos degradar así. Ahí pagamos en cada encarnación de bachán o muy corto o inexistente y perdemos la personalidad completa y no adelanta nuestro ego reencarnante, nuestra tríada, no adelanta un paso porque no tiene que asimilar al no tener de bachán. Ahí termina este resumen del 7, del compendio del 7, y pasamos a la octava. Las llamas vinieron, los fuegos con las chispas, los fuegos de la noche y los fuegos del día. Hasta ahí el inciso A. Ellos secaron las aguas turbias y oscuras. Con su calor las agotaron. Los las, que son espíritus de la altura, y los lamajin, también espíritus de abajo, vinieron. Hasta ahí el inciso B. Mataron las formas de 2 y de 4 caras, la de los hombres perversos. Lucharon con los hombres cabríos, con los hombres de cabeza de perro, con los hombres con cuerpos de pez. Aquí obviamente estos son alegorías y similitudes con cosas que tienen que tener mucha significación que por lo menos yo en mi estado de evolución actual no les puedo sugerir nada. Pero sí que tienen que ver con expresiones incorrectas ya de aquella humanidad, vamos a decir, producto del esfuerzo del logos planetario, antes de poder cumplir con los requisitos de estos las superiores, de estos espíritus de la altura, de estos pitris agnisvatas, de estas jerarquías. Recuerden, son jerarquías que el logos tiene que esperar y dejar que le ayuden. No sabemos si en cierto aspecto el logos planetario tenía que también hacer este intento, porque estos son detalles que yo no me atrevo tampoco a especular. La especulación aquí es muy difícil. O vamos a decir, es siempre errónea.
Debemos de tratar de ver entre líneas. O bien esto no se aclaró, aunque en las instrucciones posteriores y manuscritos que dejó HPB, pues recuerden que Annie Besant publicó el tercer tomo de inglés o tercer volumen, que es como se le llaman mejor, volumen de la doctrina que ella estaba preparando. Y eso es cierto porque parte de ese material, sobre todo, se ha demostrado que fue las biografías de grandes adeptos, etcétera, con la que ella en un principio pensó en empezar la obra. Y fue o uno o los dos, los sobrinos y tíos, Kidley, Bertrand y Archibald Kidley, que le ayudaron tanto en ir a la biblioteca de Londres a verificar sus citas, porque ella tenía la certeza de la obra, pero recuerden que ella lo veía en visión interna, y todo esto se ve con los números, por ejemplo, de 3 cifras, cuando hay, por ejemplo, 145 es 541 en esa visión, que es como un espejo, porque yo lo veía reflejado y yo no tenía el libro en la mano. Y ellos, cuando primero tuvieron así sus primeras, que no encontraban y volvían, ¿no? Que no aparece, ella le dice, háganlo con el número al revés. Y ya después casi nunca tuvieron que regresar. Porque era que ella se confundía al escribir con los números que vemos aquí en nuestro mundo. Pero ella lo veía desde el reflejo del mundo interno, en donde ella estaba despierta para escribir estas citas. Y es lo que nosotros tenemos que también tener en cuenta. Todo esto, nosotros nada más que tenemos un nivel de información, un nivel de expresión y algunas cosas insinuadas para que podamos seguir adentro, pero donde no, tenemos que dejarlo hasta que desarrollemos nosotros los estados de conciencia que nos permitan entonces verlo en su sentido más profundo. Y estas alegorías, pues, parte de ello. El inciso A que vimos, las llamas vinieron, los fuegos con las chispas, los fuegos de la noche y los fuegos del día. Ella resumió, o digo, los comentadores resumieron así: las llamas son una jerarquía de espíritus paralela, si no idéntica, a los ardientes ígneos saraf o serafines, mencionados por Isaías en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 2 al 6. Es decir, que ella aclara que son auxiliares, pero pues son paralelos, jerarquía de espíritus paralelos o paralela a la jerarquía. Es decir, pero ella no se atreve, pero sino idéntica. Aquí también nos quedan, ¿no? A estos serafines de Isaías, que también lo que describen estos profetas en su antigüedad y en su pureza. No es que todo el libro de Isaías esté o haya llegado a nosotros intacto. Son estos tipos de jerarquía. Isaías es uno de los, junto con Ezequiel, etcétera, son de los que fueron verdaderos videntes del mundo antiguo, pero estaban, como es natural, muy limitados para explicar. Y sus alegorías y sus símbolos tenemos que tener mucho cuidado de creer que todo eso es literal. El inciso B, ellos secaron las aguas turbias y oscuras, con su calor las agotaron, los las de la altura y los lamayín de abajo vinieron. La palabra abajo, que ella lo pone entre comillas, no debe tomarse en el sentido de regiones infernales, otra tendencia de la literatura exotérica y de los seguidores dogmáticos de esa literatura, sino simplemente un ser de grado inferior, es decir, de menor evolución, de menor función también, porque
Esto es lo que hay que distinguir. Mientras más alta es una jerarquía de estos espíritus, mayor su función con respecto a lo que el Logos les entrega. Pero si tienen menos, son la Mayín, no son las todavía, tienen una función menos alta, más nada. Pero no son diablos, no son criaturas infernales. Así que son simplemente un ser de grado inferior espiritual o más bien etéreo. Es decir, esa jerarquía puede tener que usar vehículos más cercanos al físico, mientras que las jerarquías superiores tienen menos expresión vehicular y su función, por tanto, es mucho más alta en su alcance y en su variación y su efecto sobre la evolución humana, que está más próximo a la Tierra, el nivel etérico, o un peldaño más arriba de nuestra esfera terrestre, al paso que los las son espíritus de las esferas más elevadas, posiblemente, o las dos esferas más altas de nuestra evolución humana, o aún los dos planos divinos que completan el septenario. No podemos saber porque ella no lo delimita. Y de ahí proviene el nombre de la capital del Tíbet, Lhasa. Las, ¿se dan cuenta? Es una capital digna de lo más elevado. Es lo que quiere decir más o menos esa unión de Lhasa para designar la capital de esta nación. Además de ser una declaración de naturaleza puramente física y perteneciente a la evolución de la vida sobre la Tierra, pudo haber otro sentido alegórico en esta esloca, o más bien varios, según se enseña en efecto. Es decir, al final nos lo da clase casi como una conclusión. Es decir, que nosotros tenemos que hay varios sentidos en esta esloca, y yo creo que en todas. Y estas diferencias, no solo de funciones, nos da la riqueza del plan de evolución, pero lo complejo de poderlo aplicar a nuestros estados actuales, tampoco, como si dijéramos, todavía avanzados en la parte espiritual. Las llamas o fuegos representan el espíritu o el elemento masculino, es decir, el espíritu es el que activa desde la vida conciencia todo el escenario, todos los vehículos, toda la aparente diversidad que los planos inferiores nos presentan a nuestra mente, a nuestra inteligencia misma, etc. Todo eso sigue siendo uno en el nivel del espíritu. Pero, y ahí es donde consiste lo más difícil de la ley de evolución, lo tenemos que descubrir dentro de nosotros, aunque ellos aparezcan como nuestros vehículos, como el espacio diferenciado, etc. Y aún nuestra conciencia aparezca como una expresión septenaria, cuando seguimos siendo una unidad. Y entonces, por eso se simboliza lo más sutil y lo más volátil. Las llamas o fuego representan el espíritu, el elemento masculino. El agua, la materia o el elemento contrario. Es decir, en la manifestación, la seidad no puede manifestarse. Se dualifica, se hace dual como espíritu materia o como movimiento espacio.
en lo que estudiamos en cosmogénesis. Y ambos son, interactúan. Ambos tienen que constantemente mantener su expresión en distintos niveles y grados para que la ley de evolución pueda fluir, funcionar, expresarse. Nunca puede haber un nivel de materia o de agua o de cualquier otro símbolo que se use o de elemento que no tenga esa expresión de la vida. Porque la seidad jamás se divide y todos sus aspectos manifestados son una interacción entre su aspecto espíritu en su aspecto materia o elemento o espacio. Y aquí vemos nuevamente en la acción del espíritu que mata la forma puramente material. No la mata, nada vive, nada nace, nada muere. Pero estos lazos son los que tienen que transformar ese espacio, transformar esas formas inadecuadas para la etapa de evolución humana, que en el nivel de la cuarta ronda y de las distintas razas, la primera rememorando la primera ronda, la segunda rememorando la segunda ronda, la mitad de la tercera rememorando la tercera, para que pudiera culminar el mayor número de individualizaciones y ya a partir de la mitad de la tercera raza, en su densificación, en que ya lo más profundo de su cuerpo es sólido, es decir, tiene huesos, expresar su doble sexo, su condición totalmente unida. Primero, que se va haciendo hermafrodita en esas etapas intermedias, en dos seres de sexo diferente, porque es lo que puede entonces cobijar, alojar, criar y desarrollar el elemento, el nexo que hace que el espíritu y la materia se puedan relacionar desde lo más alto a lo más bajo, la mente. La inteligencia, porque si no funciona la inteligencia, no hay dirección para esa humanidad ya en un nivel que tenía que empezar a reintegrar la unidad de ese septenario que no se puede expresar si no tiene el nexo mental, el manásico. Y aquí vemos nuevamente en la acción del espíritu que mata la forma puramente material una referencia a la lucha eterna en los planos físico y psíquico. Ahí sí va a ser siempre la misma. Mientras no elevemos nuestro físico y psíquico a lo espiritual, esta lucha va a continuar. Porque la materia todavía es muy fuerte y el espíritu solamente a través de la inteligencia puede vencer a una materia tan resistente a su mando superior. Además de un hecho cósmico científico. Pues, según se dice en el versículo que sigue, y ahora sigue el 9º, que lo vamos a leer, pero que lo que tenemos que dejar para la siguiente sesión, el día 17 de julio. El agua madre, el gran mar lloró. Ella se levantó, desapareció en la luna que la había elevado, que le había dado nacimiento. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto
es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto, pregunta. Así, hermano, aquí en esta esloca séptima muy interesante, cuando dice que los dianis vinieron y se degustaron, nuestra carne no está ahí, dijeron, no hay ropas actos para nuestros hermanos de la quinta. Hermano, esta quinta es la quinta raza, es la quinta Eso es lo que ronda, o expliqué. la quinta cadena. ¿Qué nos puede Es decir un lo que poco más? expliqué. Hay distintas interpretaciones. Yo respeto todas las interpretaciones. Hay, como dijera, estudiantes, porque de todas maneras todos somos estudiantes, pero fueron tan servidores, tan fieles al estudio de la doctrina, como fue Geoffrey Barborca, que publicó un libro magnífico. El primer libro de él para mí es, aunque con una terminología que hay que asimilarla, le llamó doctrina de esto, doctrina de lo otro, la doctrina es secreta y total y ya no es nada. Creo que debió haber usado otra palabra para que no se confundieran, porque la doctrina es eso, la esencia de la filosofía esotérica. Pero sí comentarios, me pareció que debió haber siempre dicho, o cómo organizar estos comentarios en una forma ordenada y darle un orden de sí es más apropiado, pero no doctrina, porque la doctrina es una sola, a mi entender. Pero bueno, el libro es magnífico, pero ya su segundo libro sobre cómo se pobló la tierra, él dice que él creía y pone en una cita, ¿no? En relación con esto de la luna, que la luna era más atrasada, digo que era anterior, que era inferior, perdón. La palabra que él traduce es una palabra que usa HPV, de que la cadena lunar era inferior y que por eso era más material que esta, que era la cuarta y que esta es la quinta, que es más sutil. Y yo no he encontrado eso en ningún momento. Al decir que es inferior no significa que sea más densa. Significa que es inferior en evolución, y claro que toda cadena anterior tiene que ser inferior en evolución, porque el que a la Tierra, por ejemplo, ahora alcance la quinta, por ejemplo, ella es inferior a la sexta e inferior a la séptima. Y la lunar era inferior a la Tierra e inferior a la que le precedió. Pero hay toda una serie de relaciones de HPV. Y creo que yo encontré una vez, pero de estas cosas yo no anoto nada. Yo sigo estudiando y sigo, y es mejor que no lo haya anotado. Yo creo que en algo de alguna de lo que yo estudié en ella, en un momento habla de que es la quinta raza por la mente que se iba a desarrollar en nuestra quinta raza de esta cuarta ronda. Pero, repito, sigo estudiando. Puede ser cuarta, puede ser quinta. ¿Qué importancia tiene? No hay en realidad, hay que vencer esta, sea la peor o sea la que siga la peor, porque no conocemos en detalle qué pasó en la luna. Pero creo que para salir de lo inferior, sí, lo lógico es que se desarrolle la mente. Y obviamente los pitris lunares no desarrollaron la mente. Los pitris lunares lo hubieran podido despertar en nosotros. Y ella habla de cuáles fueron las jerarquías que tenían que ayudar. Y pone de dónde vienen, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es muy complejo. Yo no me atrevo a tomar partido. Yo sigo estudiando. Porque si uno toma un partido y una opinión cerrada en eso, pues aunque después lo tenga delante de los ojos, no lo va a ver. La mente es la destructora de lo real, y nosotros, mientras no alcancemos un grado de desarrollo de nuestra conciencia verdaderamente divina, verdaderamente espiritual, mientras nosotros no seamos capaces de verdad de ascender a los niveles de
algunos de sus discípulos, pero que de verdad desarrollemos la capacidad total de del verdadero samyama, de la verdadera meditación, es decir, podamos prestar atención plena. Vamos a quitarle la palabra concentración, que sobre todo a Krishnajit no le gustaba. Una atención plena total. Una contemplación, por tanto, sin interrupción, sin viksepa, sin entretenimiento, sin salirnos de ella. Eso nos va a permitir el samadhi. Después de un samadhi, sigue investigando, porque ya tú has podido de verdad por ti mismo elevarte a un estado interno de conciencia que te puede dar una guía para poder descubrirlo. Hasta donde está la letra de las estancias y las explicaciones no está aclarado. Esa aclaración creo que está en algo. No sé si de los materiales que se encontraron por Annie Besant después, y ella dijo que quinta raza. Me parece que yo lo encontré, pero no lo noté, seguí más nunca. Quizá porque yo lo dije y fue una de las clases que se grabaron, revisando. La última vez que yo estudié en un grupo el grupo que yo tengo por Skype de lunes a viernes, la doctrina secreta, quizás por ahí yo lo pueda localizar, pero no he tenido tiempo. Y aparte yo no, porque ese fue quizás lo que yo interpreté. ¿Para qué perder tiempo? Lo que hay es que asomarse sin prejuicio a este estudio. Si uno se asoma con un prejuicio de que no es, cerró la puerta a la investigación. Yo no cierro ninguna puerta, ni a esta, ni a ninguna investigación de ninguna materia o contenido teosófico. Y eso que, aunque si lo encontrara diferente en dos lugares de autores, siempre preferiría a Blavatsky, pero dicho por ella, como creí encontrarlo en aquel momento, pero tendría que buscarlo, les repito. Y yo no voy a volver otra vez a oírme. Ya me he oído demasiado. Voy a ver a las personas que lo han asimilado, si logran tener algún tipo de información o que puedan, o que estudien esa clase, y entonces sí, se lo agradezco si me lo envían. ¿Algo más, Ernesto? Así, más abajo dice sobre los pitris, ella los describe, los pitris lunares inferiores que poseen un doble cuerpo. Dice, una forma astral dentro de una etérea. O sea, aquí hace una separación, Elena, acerca de este cuerpo astral que es diferente al cuerpo etéreo, que en otras partes se le dice que son como sinónimos. Ahí por eso es uno de los misterios. Es una doble diferenciación, como nosotros vemos en el resto de la literatura teosófica, que ella nunca lo aclaró, ella nunca hizo gráficos. Los gráficos son muy peligrosos porque el conocimiento total no se nos puede dar. El conocimiento íntegro tiene que nacer cuando nosotros penetremos nuestro interior. Mira, tanto Annie Besant como Leif Dieter, pero el que más profundamente para mí lo presentó es el doctor Tainio, que desentraña que un plano sí, un plano no, hay esta división. Y entonces sería el plano físico, el plano cámico, con la doble división sólido, líquido, gaseoso, los 4 éteres. El cámico, que no tendría esa división. El manásico, que obviamente lo tiene, está Kamamanas y el manas superior, donde está nuestro cuerpo causal y el alma reencarnante. Fíjate si es importante esa. En Budi nunca se ha hablado de nada doble ni nada, aunque todos los planos tienen su misterio. Porque el Kama, sí, yo he dicho que hay ese misterio de que mientras vivimos no tenemos un Kama Rupa. Se genera el Kama Rupa al morir.
Y eso es lo que Besant Leadbeater nos dieron. Es una reordenación del cuerpo y entonces se convierte en un rupa. Correcto. Pero cuando llegamos a Atma, aunque no se planteó en los estudios ni de Besant, ni de Leadbeater, ni nada, ni en otros autores, Taimni nos dice, es lo mismo. Hay una división. Porque Atma, y es verdad porque hay hasta se llama, en los Yoga Sutras de Patanjali, hay un Samadhi, que es el cuarto, en que se entra en lo que se llama el Samadhi Asmita. Pero solamente en el quinto es que se trasciende la conciencia humana átmica y se entra en la universal. Y entonces es lo mismo. Son lo más alto de ese nivel átmico que sería el nirvánico y los dos divinos que sería el paranirvánico. Y tiene el mismo juego. Luego hay en su libro Self Culture en inglés, que es Renovación de sí mismo en español, que nos tradujo Ballestero en Colombia, están los gráficos y todo. Y uno se da cuenta que habría una ley de que un plano sí, un plano no, tiene ese misterio de dos aspectos, lo físico, lo etérico, lo mental concreto, lo mental abstracto, el átmico en el nivel todavía humano y lo paramátmico en el nivel nirvánico, y los dos superiores de ahí son divinos que vamos a saber nada. Pero yo no tengo más otra cosa que seguir investigando. Es lo que te digo, Ernesto, como todo. No hagas aquí no va más allá, ya yo me sé esto. Sigue investigando todo, hasta lo más sencillo, hasta lo más elemental. Y creo que se logra. Uno, ir clarificando internamente, al fin y al cabo tiene que ser dentro de uno, donde uno descubre algo superior. ¿Algo más, mijo? Más abajo dice, hermano, sobre las mónadas que están en las esferas de expectación. Bueno, estas esferas de expectación, ¿es el Kamaloka, el de Bachán, o es un planeta sutil de la cadena? No lo sé. Yo les dije, fíjense lo que es estar expectante. Están esperando. No hace nada. Esto, como todas estas cosas, te vuelvo a decir, hay que seguirlo investigando. En la obra total quizás haya alguna cosa más que los compiladores perdieron, yo no me acuerdo, como les te digo, yo nunca dejo. Yo empecé para hacerle, porque se lo he dicho, bueno, tú has estado en esos grupos, pero se lo digo a los que no están en los grupos de 3 semanas. Yo empecé estudiando la doctrina secreta con Carmen Según Pozo, a quien nunca le dejaré de agradecer, aunque ella no esté en este plano y en todos los planos. Y sé que nos vamos a encontrar porque nos encontramos. Yo tenía 20 años. Ella llegó a Matanza, a la logia Dharma de Matanza. Yo nunca la había visto. Y había hablado con una persona, la logia estaba muy debilitada en aquellos momentos por todo lo que pasó en la época de Batista. Vamos a buscar a ver qué esto. Y cuando yo salgo, porque para llevarlos a la casa, porque él los llevó desde La Habana, no pudo parquear delante de la casa, una casa particular donde la logia se reunía. No teníamos ni local. Gracias al hermano Julio Soto y de Soto, que fue el que la dio, el anterior miembro que la había tenido también había fallecido, ¿no? Pero aquí quedó su familia y pudimos seguir. Él vivía sin familia y no pudimos seguir. La casa, aparte, pagaba un alquiler muy caro. Pero esta era una casa propia y la familia nos siguió dejando, que es Helenita, y que sigue siendo miembro de la sociedad, ahora viene a vivir aquí. Y entonces, esa hermana le dice al hermano, bueno, Rolando Garbalos, hermano de Rodolfo, que falleció recientemente, pero a Rolando sí hay muchos que no lo conocen de la logia misma España.
porque él falleció hace muchos años. Y entonces le dice, mira, este es el que es. Y no nos habíamos hablado, no nos habíamos visto. Y yo no sabía, yo dije, ay, qué cosa me estará confundiendo. ¿Y qué va? Cuando terminó la sesión me dijo, ¿tú sabes lo que yo le dije? Sí, ¿usted cree que usted me conocía? No, yo sé que yo no conozco a nadie de esta logia. Yo vengo buscando una persona que eso, tú tienes que prepararte, esta logia tiene que crecer, esta logia tiene que tener otra vez local propio, había tenido, no propio, pero alquilado. Y Narayasa fue el que les dijo que no podían seguir en aquel local, pero era un local de mucha vibración de artistas, era una parte de un teatro. Y ya después no se pudo conseguir nada, los alquileres subían en Cuba. Bueno, pues se consiguió un local y después el local pasó a ser propiedad de la logia sigue en ese local. Pero entonces yo le dije que no, yo tengo un grupo de estudio los domingos, ¿tú quieres venir? ¿Tú quieres ir a La Habana? Ya, sí, yo voy. Y Rolando me dijo, yo te acompaño, bájate en mi casa, porque la casa de él quedaba donde paraba los ómnibus. Y de ahí empecé, y de ahí a poco tiempo estaba estudiando la doctrina secreta con ella, no en ese grupo. Y nunca olvidé, fueron 2 años y pico, 3 años lo que yo pude estudiar así, semana por semana. Después fue más espaciado y después no pudo seguir. Pero bueno, nunca. El darme la entrada. Y yo guardé notas de todo aquello, aquellas notas se echaron a perder. La vida de uno es muy complicada. Pues más nunca tomé nota. Sigo haciendo del estudio como si fuera la primera vez. Y lo que en ese momento, porque yo no lo preparo, ni yo no estudio antes, porque eso tiene que ser lo que en ese momento la mente, pero sobre todo el corazón, le diga a uno, y lo que no entiendo, no lo entiendo. Lo que no sé, no lo sé. Si no, uno jamás. Pero hay que darle vueltas como nuevo, como la primera vez, como asomarse, porque la memoria es del pasado y eso ya está muerto. Es la atención que uno ponga en ese momento. Y si uno dijo disparate y están grabadas, a mí eso no me preocupa. Yo sigo grabando. Y el que coja los disparates, que me lo avise para yo ser más cauto. Pero más nada, no hay que tener ningún tipo de preocupación por eso. Bien, ¿algo más? No, gracias, hermano. Nada, por nada. ¿Alguien más quiere algo? Recuerden que a las 4 de la tarde de aquí, es decir, en 1 hora 15 minutos, tenemos una meditación por los enfermos, que tenemos muchas personas enfermas en el mundo, más los enfermos del alma, que es más preocupante que los enfermos del cuerpo. Y por ello, el centrarnos en hacer el bien, no es que lo podamos hacer a ciencia cierta, pero contribuir con un buen pensamiento de amor y de salud hacia los demás seres debe de ser nuestro dharma o ley interna, nuestro deber. Gracias a todos, hermanos, por acompañarnos en esta tarde-noche y esperemos que el próximo domingo continuemos esta investigación juntos. Nunca piensen que van a recibir algo más que lo que su corazón y una mente atenta pueda darnos.